Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al extraño mundo de lo paranormal. El día de hoy les traemos una serie de relatos muy interesantes. El primero de ellos es referente a los reptilianos. Tenemos un testimonio de una persona que prefiere estar en el anonimato. Para aquellos que no saben qué son los reptilianos, estos seres son alienígenas de aspecto humanoide y reptil que habitan en la Tierra, los cuales se hacen pasar por humanos con el fin de dominarlos. Algunas personas los describen como seres altos con la piel y extremidades similar a las de un lagarto. El siguiente relato llegó a nosotros por medio de una serie de entrevistas a las personas del municipio de Chautempan, con el fin de que nos contaran sus experiencias extrañas y paranormales. Esta experiencia, asegura la persona que nos la contó, ocurrió hace aproximadamente 10 años. Y nos comenta, es una historia que hasta la fecha me causa escalofríos tan solo de recordar. Cierto día me encontraba solo en mi casa después de un largo día de trabajo, así que me dispuse a descansar. Sin embargo, no podía conciliar el sueño, así que encendí mi computadora y comencé a distraerme. Pasada la medianoche, decidí que intentaría dormir de nuevo, y solo bajé la pantalla de la laptop y con la poquita luz de la pantalla alumbraba una parte de mi cuarto. Cuando casi me quedaba dormido, escuché cómo abrieron la ventana del segundo piso. Lo primero que pensé fue en que se estaban metiendo para robar la casa, y me paralicé del miedo. Escuché cómo caminaban como 5 personas, o no sé qué eran, por los cuartos de arriba, y poco a poco bajaron las escaleras hasta llegar a mi cuarto. En un abrir y cerrar de ojos, estaban frente a mí, adentro de mi cuarto. Se encontraban frente a mí, frente a mi cama, 2 seres muy altos, con figura humanoide y piel como de reptil o lagartija. Se acercó a mí uno y sonrió, para después alejarse poco a poco hasta perderse en la oscuridad. Inmediatamente cerré los ojos y me tapé con una cobija. Cuando abrí de nuevo mis ojos ya había amanecido y mi celular estaba sonando. Tomé la llamada y salí corriendo de la casa. Le platiqué a mis padres sobre la experiencia de la noche y decidieron que me acompañarían. Al subir al cuarto donde habían entrado aquellos seres, la ventana seguía abierta y había marcas de unas manos muy largas en el cristal. Al platicar mi experiencia con distintas personas, muchos me aseguran que probablemente me llevaron con ellos, pero yo no recuerdo nada de eso. La siguiente historia que les voy a narrar tiene 10 años que sucedió. Es de un caso sobre la muerte de un infante en manos de un nahual. Este testimonio es de un habitante del barrio de San Cosme de San Pablo del Monte. La persona me cuenta que tiene unos vecinos y tenían una fiesta en la parte de atrás de su casa, ya que su casa cruzaba de calle a calle, y en la parte de atrás era muy grande. Todos se fueron a la fiesta dejando solo al bebé que tenía 2 o 3 semanas que había nacido, con su hermano de 8 o 9 años de edad. Le dijeron al niño que si lloraba el bebé, les avisara para que vinieran a ayudarlo. Todavía le dijeron que los llamaran en un par de horas, pero el niño de 8 años de edad nunca les fue a avisar. Hasta que en la madrugada llegaron los papás de los niños. Todos se asustaron al encontrar al niño de 8 años sentadito, todo asustado, llorando, sin poder hablar, hasta que con tanto pudo hablar. El niño les dijo que el bebé ya estaba muerto, que lo había chupado el nahual. Le dijeron al niño que si había visto quién fue o qué había visto, que les dijera para poder hacer justicia. El niño dijo, sí he visto qué era y quién era, que sí lo había conocido, pero les dijo que no podía decir nada, porque el nahual dejó amenazado al niño diciéndole que si decía algo venía y lo mataba a él también como a su hermano. El niño quedó tan traumado que se volvió retraído. Nunca puede estar solo, tiene que estar acompañado y para el día de hoy ya es un joven de 18 años y sigue sin poder tener una vida normal. Al bebé recién nacido lo encontraron envuelto en una cobija, con un hilito de sangre saliendo por su nariz. Las autoridades solo dijeron que murió por muerte de cuna, pero en realidad eso no pasó. Estas cosas suceden, joven, pero muchas personas no creen. Solo les digo que tengan cuidado, porque hay cosas que no tienen explicación. Relato de Elías Ramírez Hernández. Alzayanca, Tlaxcala. Tema de apariciones de fantasmas y es un relato que le ocurrió a su papá hace 15 años. Esta historia nos la hicieron llegar a través del correo de la página. Elías narra lo siguiente.
Su papá iba a trabajar a un rancho a ordeñar vacas. Entonces las vacas se ordeñan 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, ya que en ese rancho son muchísimas vacas. Él tenía que trabajar en el turno de la madrugada, aproximadamente de las 2 a 8 de la mañana. Él cuenta que iba en bicicleta de camino de mi comunidad a ese rancho, que está a 1 kilómetro de distancia. Pasaba a la altura de una ex hacienda llamada San Antonio Suapila, y recordando que en ese lugar le contaba a su abuelo que era donde estaba el cementerio de esa hacienda, ya que en los años de 1920 a 1930 ocurrió una calamidad, ya que hubo una epidemia de viruela y mucha gente falleció. Agotaron los panteones de las cabeceras municipales de Huamantla, Coapiaxtla y Alzayanca. Las haciendas implementaron panteones en sus propias propiedades. Prosiguiendo con el relato, mi papá cuenta que siguiendo su recorrido habitual en bicicleta, a la altura donde se cree que estaba el panteón de la hacienda, los terrenos aledaños estaban con la milpa muy alta, que en el campo se le conoce que está giloteando, así que ya no ves sobre la milpa, ni a los lados. Todo estaba en calma, y la temporada era de lluvias. Entonces mi papá, que seguía su camino a la altura del panteón, salió una pareja, vestidos de blanco. Él se percató que era un matrimonio, porque uno de ellos tenía el pelo largo y identificando que era una mujer, con los brazos sujetando una cobija blanca y un bebé, no muy grande, como de 1 año y medio, ya que se le salió un bracito, pero él no le tomó importancia. Mi papá los saludó, les dijo buenos días, pero no le contestaron. Él se percató que salieron de un lado del camino, donde la milpa era grande. Pensó que era un matrimonio que vivía cerca de las rancherías o de la hacienda. Él se pasó de largo y volteó para atrás, y vio que cruzaron el camino y se metieron al otro lado del terreno de siembra. Él no le dio miedo, pero dice que atrás de él venía su compadre, y no le tomó importancia. Cuando llegó al rancho, le preguntó a su compadre que si se había encontrado con tales personas, pero el compadre le respondió que no encontró nada, ni vio a nadie. Él se sorprendió con eso, porque a mitad de la noche encontrarse con personas vestidas de blanco, con un bebé, en ese momento no le dio miedo, pero fue hasta después cuando reflexionó y sintió miedo. Anónimo, San Luis Teolocholco. Hace unos años, cuando mi hermano era un bebé y estaba aprendiendo a caminar, una noche lo vi tratando de correr y riéndose mucho. Corría de un sillón a la cama para sostenerse. Miraba hacia atrás y reía. Mi mamá le preguntó qué hacía y él respondió, «Nene, el nene». Mi mamá entonces le volvió a preguntar si había un niño y si jugaba con él, y mi hermano asintió. Esto sucedió varias veces, lo cual asustó a mi madre, así que ya no permitía que jugara por la noche. A veces señalaba en una dirección y decía, «el nene», pero mi mamá lo distraía con otra cosa. Años más tarde, cuando un primo cercano era bebé, a veces lloraba y decía que un niño le daba miedo. Sus juguetes a veces se prendían solos. En una ocasión, mientras estábamos en la cocina, escuchamos que empezó a llorar. Fuimos a verlo y dijo, el niño, mientras se sobaba el brazo. Mi mamá le preguntó si el niño le había pegado y él respondió que sí. Lo extraño del caso es que no había otro infante al lado de él, o cerca, o con quien estuviera jugando. Entonces los adultos empezaron a relacionar al niño que mi hermano veía con el que veía mi primo. Con el tiempo, mi primo dejó de ver al niño, pero el recuerdo de eso todavía me inquieta. Anónimo, Santiago Yometitla, Tlaxcala. Antes no creía en brujas, puesto que en donde crecí no se hablaba sobre eso. Sin embargo, después de lo que pasó, ahora lo creo. Sucedió en 1997, cuando mi hija tan solo era una bebé, no tenía ni siquiera los 40 días de nacida. Mi esposo llegaba del trabajo a las 11 de la noche, me quedaba despierta a esperarlo. Siempre estaba atenta a mi bebé. Una noche
Aproximadamente a las 10, mientras estaba acostada con mi hija en la cama, me dieron ganas de ir al baño. La verdad no creía en nada de brujas y pensé que no le pasaría nada si la dejaba por unos segundos. La coloqué en la cabecera. Ella seguía dormida. Me dije, voy rápido, no tardo. Así que corrí al baño. El baño no estaba dentro de la casa. Hasta la fecha la situación no ha cambiado. Para llegar al baño hay que atravesar un jardín. No tardé ni un minuto cuando ella estaba de vuelta y desde el marco de la puerta vi a mi bebé hasta un poco más abajo de la mitad de la cama. Todavía ella seguía dormida. Estaba sorprendida, pues un bebé con esos días no puede moverse de esa manera. Dije, ¿cómo es posible? Inmediatamente la tomé entre mis brazos. Entonces las historias de brujas que mi marido me contaba tomaron sentido. Yo no era del mismo estado que mi esposo. Al llegar mi esposo, le conté todo lo que había pasado, y él me platicó de cómo podíamos proteger a nuestra pequeña, debido a que él es originario de aquí y tenía la tradición de cómo hacerlo. Así que cada que llegaba la noche, ponía un sombrero y unas tijeras alrededor de mi hija como protección. De cualquier manera, no me quedaba tranquila, así que desde ese momento no la dejaba sola. En las noches, cuando esperaba a mi esposo, me sentaba en un sofá y abrazaba a mi bebé, y ya cuando él llegaba le poníamos la protección. Cuando nació mi segunda hija, estuve más precavida, no volvería a pasar por lo mismo. Gracias por escuchar el video de hoy, y si te gustaron las historias, por favor dale like y comparte. No olvides suscribirte.